Hola. Bajo el cielo azul despejado de la Ciudad de México, el bullicio de la gran metrópoli llenaba el aire. El tráfico incesante, el rugido de los claxones que se respondían unos a otros y las voces de los vendedores ambulantes ofreciendo tacos y elotes se mezclaban en una sola sinfonía que pintaba la típica ajetreada vida capitalina. En medio del gentío que abarrotaba la banqueta, el paso de una joven mujer robaba la atención. Elena, una mujer de 25 años, caminaba con calma a pesar del cansancio tras terminar su jornada laboral del día. La ropa que llevaba era sencilla pero llamativa, una camiseta blanca ajustada que envolvía su cuerpo perfectamente, combinada con unos pantalones negros de vestir, prácticos pero elegantes. Su apariencia era pulcra, arreglada y destacaba en medio de la multitud diversa que transitaba por el centro. Su largo cabello negro y lacio caía hermosamente, mecido por el suave viento de la tarde que se sentía cálido, típico del clima templado del valle. Su rostro mostraba fatiga, pero había una serenidad en sus ojos oscuros, un reflejo de la rutina que ya le resultaba muy familiar. Sus pasos eran regulares sobre el concreto, esquivando a todo tipo de personas, oficinistas apresurados, señoras comprando mandado y niños corriendo entre los huecos de la gente. A Elena no le molestaba nada de eso. Su mente estaba enfocada en el trayecto a casa, quizás imaginando el descanso que obtendría apenas llegara a su departamento. Sin embargo, detrás de ese momento de paz, algo inesperado la aguardaba. La gran sombra de alguien apareció detrás de ella, acercándose con pasos pesados. Sin que ella se diera cuenta, el día que comenzó soleado y normal en esta caótica ciudad estaba a punto de cambiar drásticamente. Elena era solo una ciudadana común que quería regresar a casa tras trabajar duro. Pero el destino, cruel y lleno de injusticias, estaba listo para interceptarla. Su cabello negro seguía moviéndose con el viento, como si fuera un presagio de que algo grande estaba por suceder. Mientras Elena avanzaba con calma entre el caos urbano, de repente sus pasos se detuvieron. Una voz grave y tosca la llamó desde atrás. Cuando volteó, un hombre de cuerpo voluminoso se le acercó. El uniforme de la policía municipal que portaba el hombre se veía demasiado apretado en su cuerpo obeso, haciendo que su apariencia luciera descuidada. Su rostro destilaba prepotencia, con una mirada aguda y llena de intimidación. Sin rodeos, el hombre detuvo a Elena en medio de la banqueta, atrayendo la mirada de algunos curiosos alrededor. Su voz fuerte y tono arrogante le ordenaron a Elena que lo acompañara a la delegación. No hubo explicación, no hubo motivos, solo una orden fría que cortó de tajo la atmósfera de esa tarde brillante. Elena se congeló un momento, confundida y en shock. ¿Qué pasa, oficial? ¿Qué hice mal?, preguntó con voz temblorosa, tratando de buscar claridad. Sin embargo, el policía no respondió a sus preguntas. Solo repitió su orden, esta vez con un tono más alto, como queriendo demostrar su poder ante la gente. Elena sintió que todo su cuerpo comenzaba a temblar. No sabía qué estaba pasando realmente. Nunca había hecho nada malo, mucho menos algo que violara la ley. Pero en ese momento, frente a esa figura enorme e intimidante, Elena sintió que no tenía opción. La gente que observaba se quedó callada, demasiado ocupada con sus propios asuntos o con demasiado miedo a la autoridad como para intervenir. El mundo pareció encogerse a su alrededor y, obligada, Elena siguió los pasos del policía. Su cabeza estaba llena de preguntas y sus pensamientos eran un torbellino. ¿Cuál era su delito? ¿Por qué la trataban así? Elena se sentía como una prisionera que no sabe qué destino le espera. Caminó con la cabeza baja siguiendo al hombre corpulento que marchaba pesadamente frente a ella. Su corazón latía desbocado mientras el miedo y la incertidumbre comenzaban a envolverla. Bajo el sol abrasador de la tarde mexicana, la vida de Elena, que al principio transcurría con normalidad, ahora se convertía en una pesadilla inesperada. Al llegar al Ministerio Público, Elena fue conducida bruscamente a un pequeño cuarto de interrogatorios por el policía gordo. La habitación era estrecha y sofocante, con paredes cuya pintura se estaba descascarando, como si guardaran innumerables historias oscuras de los sospechosos que alguna vez se sentaron allí. Una vieja mesa de madera estaba en el centro, con una silla de metal que lucía fría e incómoda. Sin más explicaciones,
empujaron a Elena para que se sentara en esa silla. Mientras tanto, el policía obeso se paró frente a ella con un rostro lleno de soberbia. Su mirada era penetrante y acusadora, como la de un juez que ya ha dictado sentencia incluso antes de escuchar la defensa. El ambiente del cuarto se volvía cada vez más opresivo, haciendo que Elena se sintiera como un ave pequeña atrapada en una jaula de hierro. Entonces, cuando vas a confesar, la voz grave del hombre rompió el silencio de la habitación. Su tono estaba lleno de intimidación. Elena frunció el ceño, confundida con el rumbo de la conversación. ¿Confesar qué, oficial? No entiendo, respondió con voz temblorosa, tratando de mantener la calma aunque su corazón palpitaba con fuerza. Sin embargo, en lugar de recibir una explicación, se enfrentó a una acusación que la golpeó directamente como un puñetazo. Estás acusada de robar el celular de tu compañera de trabajo. No te hagas la que no sabe. Ya tenemos el reporte, dijo el policía casi gritando. Elena se quedó callada. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Realmente no podía creer lo que acababa de escuchar. La acusación era tan absurda, no tenía sentido para ella. Sabía que nunca haría algo así. Elena era una persona honesta y trabajadora, y esa acusación de robo se sentía como un insulto a su integridad. Pero no había espacio para explicaciones. Cada vez que intentaba defenderse, el policía gordo la interrumpía con una actitud cada vez más grosera. No mientas, sabemos que fuiste tú, gritó el hombre, su voz retumbando en el estrecho cuarto. Elena sentía que se ahogaba bajo la presión que seguía aumentando. Quería llorar, pero contuvo las lágrimas, no quería verse débil. El peso de esta acusación injusta destruía su autoestima. Ella sabía que era inocente, pero ¿cómo podía probarlo cuando era solo una ciudadana común sin influencias ni poder? Elena solo podía esperar que la verdad saliera a la luz pronto, aunque en ese momento se sentía como si estuviera luchando contra una ola gigante que intentaba tragarla viva. En esa habitación estrecha y mal ventilada, la negación de Elena ante la acusación de robo fue ignorada. Su rostro inocente lleno de confusión fue interpretado como una forma de resistencia y el policía gordo perdió la paciencia. Con voz potente, le gritó a Elena, «Déjate de excusas. Confiesa y todo será más fácil». Elena, que ya había reiterado varias veces que no era culpable, solo pudo bajar la mirada tratando de calmarse en medio de esa presión aterradora. Sin embargo, su respuesta calmada solo provocó la ira del hombre. «¿Crees que estoy jugando?», gritó mientras se levantaba de su silla con un movimiento brusco, acercándose a Elena con un aura amenazante. De repente, el hombre ató las manos de Elena al respaldo de la silla, dejándola inmovilizada. Elena solo pudo mirarlo con horror. Su cuerpo comenzó a temblar al darse cuenta de lo que podría pasar. Sin previo aviso, el primer golpe aterrizó en la mejilla izquierda de Elena, fuerte y sin piedad. El sonido resonó en la habitación, seguido de un gemido ahogado de Elena por el dolor. La sangre comenzó a brotar de la comisura de sus labios. Pero ella levantó el rostro, mirando al policía gordo con ojos llenos de determinación. «Yo no robé nada», dijo lentamente. Su voz sonaba ronca pero firme. Sin embargo, sus palabras no significaron nada para el hombre, que ahora había perdido todo control sobre sí mismo. Siguió otro golpe, esta vez más fuerte, aterrizando en su mejilla derecha. El rostro de Elena comenzó a hincharse. Sangre fresca goteaba hacia su barbilla. Pero no se rindió. Sabía que admitir algo que nunca hizo no era una opción. Prefería soportar este dolor antes que entregar su dignidad. El policía gordo continuó forzándola a confesar, gritándole y golpeándola, como si ella fuera la criminal más peligrosa de México. «Confiesa ya. Si eres honesta, esto se acaba», gritaba con un tono cada vez más agudo. Pero Elena permaneció en silencio. Se mordió el labio herido, conteniendo las lágrimas que querían salir. En su mente se preguntaba, ¿cómo es posible que alguien que juró hacer valer la ley pueda torturar a una persona inocente de esta manera? El dolor en su cuerpo empeoraba, pero lo que más dolía era la humillación y la injusticia que seguían apuñalando su corazón. No sabía cuándo terminaría todo esto,
pero una cosa era segura, no se rendiría ante la mentira. En ese cuarto, Elena luchaba no solo contra el dolor físico, sino contra un sistema que la había tratado como delincuente sin pruebas. En medio del caos y la presión inhumana, la puerta de la oficina se abrió de golpe con fuerza. Una mujer vestida totalmente de negro, con camisa y pantalones oscuros, entró con un rostro lleno de determinación. Era Valeria, la mejor amiga de Elena, alguien que siempre estaba en los momentos difíciles. Su mirada afilada indicaba que traía algo importante. Se acercó al escritorio del oficial con pasos rápidos, sin importarle las miradas confusas de algunos policías que estaban en la sala. «Estoy aquí para probar que mi amiga es inocente», dijo con voz firme, rompiendo la atmósfera llena de tensión. En sus manos traía una carpeta con documentos y grabaciones que eran la prueba de la verdad. Valeria explicó alto y claro. Mostró que Elena había sido incriminada por una compañera de trabajo, una mujer envidiosa del éxito y la popularidad de Elena en la oficina. En los documentos que traía había evidencia de conversaciones secretas entre la compañera de trabajo y otra persona, donde admitía que había puesto el celular perdido cerca de las cosas de Elena a propósito para tenderle una trampa. No solo eso, Valeria también traía las grabaciones de las cámaras de seguridad de la oficina que mostraban que Elena nunca tocó el objeto robado. «Miren esto», dijo mientras ponía las pruebas sobre el escritorio del policía. «Esto es suficiente para probar que Elena no es culpable y que ustedes arrestaron a la persona equivocada». La habitación, que antes estaba llena de presión, se transformó en un silencio absoluto. Los policías que antes estaban tan seguros de la acusación contra Elena comenzaron a intercambiar miradas. Sus expresiones cambiaron de la arrogancia a la incomodidad. Incluso el policía gordo que había torturado a Elena se veía confundido. Se acercó a las pruebas, tratando de revisarlas, pero estaba claro que todo lo que ahí aparecía era irrefutable. La verdad finalmente había sido revelada. Elena, que aún estaba sentada débilmente en la silla con el rostro lleno de heridas, levantó la cabeza lentamente. Escuchó cada palabra que dijo su amiga. Y por primera vez desde que entró a esa delegación, sintió que había esperanza. Su amiga había llegado con la verdad innegable para probar su inocencia. El policía gordo se quedó de pie en la habitación con el rostro perdiendo color repentinamente. Sus manos temblaban al sostener los documentos y la evidencia que trajo Valeria. Sus ojos, antes llenos de seguridad y arrogancia, ahora lucían inquietos. Como si tratara de buscar una brecha para refutar los hechos que se mostraban claros frente a él. Sin embargo, todas esas pruebas no podían negarse. Se había equivocado. Había acusado y torturado a una mujer inocente. El silencio envolvió el lugar y todos los presentes, incluidos los otros oficiales, comenzaron a darse cuenta de que había ocurrido un grave error. La vergüenza comenzó a trepar por el rostro del policía gordo, reemplazando la soberbia que antes dominaba. Intentó decir algo, pero no salían palabras. Solo un silencio rígido y desconcertante. Por otro lado, Elena, sentada en la silla con las manos aún atadas, escuchó la conversación claramente. Cada palabra confirmaba que le habían tendido una trampa, que ella era inocente, era como una brasa que encendía su furia. Su mirada, antes llena de miedo, ahora cambió. Los ojos débiles de Elena comenzaron a brillar con una ira que había contenido desde el primer momento del interrogatorio. Sentía cada herida en su rostro, la sangre que corría por la comisura de sus labios y el dolor que punzaba su cuerpo. Todo eso era prueba de la injusticia que había vivido. «¿Creen que esto se termina así nada más?», dijo con voz ronca, pero firme, rompiendo el silencio y haciendo que el policía gordo se sintiera aún más acorralado. La ira de Elena no era solo por el trato físico que sufrió, sino también por su dignidad pisoteada por alguien que se suponía debía proteger la justicia. El policía gordo permaneció callado, incapaz de mirar a Elena. Sabía que ya no tenía ninguna defensa. Pero Elena no había terminado. Con voz llena de furia continuó: «Usted me torturó, me humilló y todo eso sin pruebas. Ahora que está la verdad, vea lo que ha hecho». Su voz resonó en el cuarto haciendo que todos los presentes callaran. Incluso los otros policías que antes solo observaban sin atreverse a intervenir se veían sorprendidos.
Elena ya no tenía miedo. Se puso de pie, aunque su cuerpo estaba débil y lleno de golpes, mostrando una valentía que hizo sentir pequeños a todos en esa habitación. El policía gordo bajó la cabeza avergonzado de sus actos. Quería desaparecer de ese lugar, pero no podía. Se había equivocado enormemente y todos allí lo sabían. Después de toda la presión, el dolor y la humillación sufrida, Elena finalmente se puso de pie. Su cuerpo seguía débil, su rostro magullado y con sangre seca. Pero su mirada era afilada, ardiendo con una rabia que ya no podía contener. Había sido suficientemente paciente, se había contenido bastante y había aceptado demasiado el trato injusto de aquel policía obeso. Todo el dolor guardado ahora explotaba como un fuego incontrolable. En un instante, Elena dio un paso al frente con decisión. Aunque sentía el cuerpo pesado, miró directamente al policía gordo que ahora parecía nervioso y acorralado. «Piensas que todo lo que haces no tiene consecuencias», dijo Elena con voz baja pero llena de amenaza. La tensión en la habitación se sentía tan densa como una bomba de tiempo lista para estallar. Sin previo aviso, Elena levantó la pierna y con la fuerza que le quedaba, le propinó una patada brutal en la cara al policía gordo. El sonido seco del impacto resonó en la habitación, seguido por el ruido del cuerpo del hombre grande cayendo al suelo. La sangre comenzó a brotar de la nariz del policía, mezclándose con una expresión de sorpresa y dolor en su rostro. No esperaba que Elena, la mujer que él consideraba débil e indefensa, tuviera el valor de contraatacar. Los otros policías en la sala solo pudieron quedarse pasmados. No se atrevieron a intervenir porque sabían que lo que había hecho su compañero estaba muy fuera de los límites de lo razonable. Ninguno de ellos sentía simpatía por él. Al contrario, algunos incluso parecían estar de acuerdo con la acción de Elena, aunque fuera en silencio. Pero Elena no se detuvo ahí. Se acercó al cuerpo del policía que intentaba levantarse del piso, pero que mantenía la vista baja, incapaz de mirar a Elena. «Siente eso», dijo Elena con firmeza. Su voz temblaba por la emoción al límite. «Eso no se compara con lo que tú me hiciste a mí». Cada palabra que pronunciaba estaba llena de ira reprimida. Ya no le importaban las heridas en su cara o el dolor en su cuerpo. Lo importante para ella era su dignidad, que había sido pisoteada, y ahora devolvía el trato con la fuerza que poseía. La habitación seguía en silencio, no hubo protestas ni intentos de detenerla. Solo había un silencio lleno de culpa y tensión colgando en el aire. Por primera vez, Elena sintió que había recuperado un poco de la dignidad que le habían arrebatado. En medio de la situación que se calentaba cada vez más, mientras las emociones llenaban ese pequeño cuarto, la puerta de la oficina se abrió de par en par con un ruido fuerte. Un hombre de mediana edad, con un uniforme de policía impecable y lleno de autoridad, entró con paso firme. Era el comandante, una figura que irradiaba orden y mando inmediatamente. Su mirada barrió toda la habitación, notando a Elena de pie con el cuerpo lleno de heridas y sangre, y al policía gordo aún tirado en el suelo con la cara ensangrentada y llena de vergüenza. Hubo un silencio repentino cuando entró. Como si todos supieran que su presencia traería decisiones importantes. «¿Qué está pasando aquí?», su voz fue firme, rompiendo el ambiente tenso. Miró directamente al policía gordo que no se atrevía a levantar la cabeza. Mientras tanto, los demás callaban. Nadie se atrevía a responder. Después de unos momentos, uno de los oficiales de pie en la esquina comenzó a explicar lo sucedido, incluyendo el trato brutal del policía gordo hacia Elena. El comandante escuchó con seriedad. La expresión de su rostro se volvió cada vez más fría. A medida que la cronología de los hechos salía a la luz, se acercó a la mesa, tomó los documentos y las grabaciones de evidencia que trajo Valeria y los revisó meticulosamente. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que Elena era inocente y que su subordinado había cometido un error garrafal, violando la ley y excediendo los límites. Miró a Elena quien, a pesar de estar herida, se mantenía erguida con ojos llenos de valentía. «Señorita Elena, le pido una disculpa por lo que ha sufrido. Este es un error enorme de nuestra parte», dijo con un tono serio, pero lleno de arrepentimiento. Sabía que no había palabras suficientes para borrar el trauma que ella había vivido. Luego,
El comandante miró al policía gordo que seguía en el suelo, con la cara llena de sangre y vergüenza. «Has avergonzado a esta institución», dijo con tono gélido. Sus ojos irradiaban una profunda decepción. «Quedas destituido de tu cargo y me aseguraré de que recibas el castigo que mereces». Sus palabras resonaron en la sala, haciendo saber a todos los que escuchaban que no estaba jugando. El policía gordo solo pudo agachar la cabeza, incapaz de defenderse porque todas las pruebas y hechos eran claros. El comandante ordenó a sus subordinados que liberaran inmediatamente a Elena de las ataduras y le brindaran atención para sus heridas. Aunque la disculpa fue dada y la justicia comenzaba a aplicarse, Elena solo miraba al comandante con frialdad. Para ella, las heridas físicas podían sanar, pero esta experiencia amarga dejaría cicatrices que no serían fáciles de olvidar. Elena se quedó quieta en medio de la sala. Su rostro aún irradiaba una ira que no se había apagado del todo. Las heridas en su cara eran la prueba viviente de la injusticia que acababa de experimentar. Cuando el comandante ofreció la disculpa con tono serio y arrepentido, Elena solo lo miró fríamente. No había emoción en su rostro más que cansancio y una profunda decepción. Escuchó cada palabra con el corazón aún agitado. Pero el dolor que sentía, tanto físico como emocional, le dificultaba aceptar esa disculpa de inmediato. «Una disculpa no es suficiente», dijo con voz ronca pero firme. «Lo que me pasó no es solo un problema de un arresto equivocado. Es una violación a mis derechos como ser humano». Sus palabras dejaron mudos a todos en la habitación. Incluso el comandante parecía impactado por la valentía que mostraba Elena. Sin embargo, al escuchar la promesa del jefe de que el policía gordo y arrogante sería despedido y castigado conforme a sus actos, Elena comenzó a considerarlo. Sabía que nadie podría devolverle la dignidad que le habían pisoteado. Pero al menos, un poco de justicia empezaba a asomarse. Si de verdad él será castigado y ustedes aseguran que esto no le pasará a nadie más, solo entonces podré aceptar esta disculpa, dijo con tono firme, pero esta vez más tranquila. Miró directamente al comandante asegurándose de que él tomara en serio sus exigencias. Elena no dejaría que esta disculpa fuera solo un trámite. Quería un cambio real. No solo palabras sin acción. Aunque finalmente asintió levemente como señal de que aceptaba las disculpas, Elena seguía sintiéndose decepcionada. Su corazón aún estaba lleno de dolor por el trato injusto. Caminó hacia la salida de la oficina con el cuerpo débil, pero con la cabeza en alto. En su mente, sabía que jamás olvidaría esta experiencia. Había sido víctima de la prepotencia y el abuso de poder. Y aunque la justicia comenzaba a hacerse presente, su confianza en las autoridades se había roto. Detrás de sus heridas, Elena se prometió a sí misma que no se quedaría callada si veía una injusticia así de nuevo, ya fuera contra ella o contra alguien más. Esa tarde el sol aún brillaba intensamente sobre la Ciudad de México. Elena salió lentamente de la delegación, dejando atrás el lugar que fue testigo de la injusticia que sufrió. Su rostro estaba lleno de moretones, tenía el labio partido y sangre seca en la comisura. Su cuerpo se sentía pesado, pero su paso era firme. Aunque estaba herida físicamente, había un poco de alivio creciendo en su corazón. La verdad finalmente se había revelado y había logrado defender su dignidad. A pesar de haber pasado por un trato cruel que jamás imaginó, el brillo del sol no era capaz de borrar el dolor emocional que sentía. Cada paso que daba sobre la banqueta de la ciudad ruidosa se sentía como cargar un peso enorme de la experiencia amarga que acababa de pasar. Mientras caminaba, la gente alrededor volteaba a mirarla ocasionalmente. ¿Cómo no iban a notar a una mujer joven con la cara golpeada y un caminar tan cansado? A Elena no le importaban esas miradas. Mantuvo la cabeza erguida aunque su mente estaba llena de sentimientos encontrados, entre el alivio de haber sido liberada de los cargos y la furia por el trato injusto. Siguió caminando por la misma ruta que había tomado esa tarde al salir del trabajo. Pero este día soleado se sentía diferente. Ya no era un símbolo de tranquilidad, sino un recordatorio de la injusticia que acababa de vivir. Al llegar frente a la puerta de su casa, Elena se detuvo un momento. La luz del sol se reflejaba en la perilla de la puerta, pero su calor no lograba entibiar su corazón,
enfriado por la amarga experiencia. Abrió la puerta lentamente y al entrar, se recargó en la pared con el cuerpo temblando. No lloró, pero las lágrimas cayeron por sí solas, fluyendo sin que se diera cuenta. Esto no ha terminado, murmuró suavemente, pero con total determinación. Elena sabía que las heridas de su rostro sanarían, pero las de su corazón tardarían mucho tiempo. Se sentó en el sillón de su sala, mirando por la ventana hacia la tarde soleada, y juró que no permitiría que esto se repitiera. No solo por ella misma, sino también